Nación, a los amigos y amigas de Ciudad del Este, sean todos bienvenidos. Y ahora yo también ya me silencio. Bienvenida, Andrea, un gusto tenerte con nosotras. Bueno, muchísimas gracias, Angelita, y buen día a todos. La verdad que es un placer poder compartir esta mañana con ustedes. Así que espero que, bueno, que esto que vamos a tratar de ir compartiendo, como bien les dijo Angelita, la idea es que si van surgiendo dudas o quisieran preguntar algo, lo vayan poniendo en el chat y cualquier cosa ella me lo va a ir retransmitiendo, y si no, al final vamos a poder ir contestando las preguntas. Vamos a tratar de que sea lo más dinámico posible, con esta posibilidad que tenemos de comunicarnos a través de esta plataforma. Obviamente que siempre digo lo mismo, sería lindísimo poder estar con ustedes ahí, poder compartir el espacio más en vivo y en directo. Esto es en vivo y en directo, pero bueno, estando todos presentes. Así que bueno, con esto vamos a ir empezando. Primero que nada, me parece que es importante que contextualicemos un poquito toda esta situación que estamos atravesando, que de golpe irrumpió en todas nuestras vidas y en la de cada uno, pero además lo más llamativo de esto es que se dio en todo el mundo, ¿no? Y casi de manera simultánea. Y esto me parece que trajo aparejado una serie de situaciones que desde lo interno y desde lo externo, que me parece que es importante poder como plantearlas para poder después abordar más en profundidad, bueno, cómo acomodarnos a esta situación y sobre todo cómo acomodarnos en relación a la pareja y en relación a cómo comunicarnos en esta nueva situación que nos toca. Hay una gran paradoja que se está dando en este momento y que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Como que simultáneamente sabemos lo que está sucediendo en distintos lugares del mundo y esto es un denominador común, más allá de cada país y de cada cultura, cómo atraviesa esta situación y cómo va sucediendo. Y esto que irrumpió de golpe trajo aparejado una serie de situaciones a nivel familiar y a nivel de la pareja muy importantes. De golpe, de un día para el otro, nos levantamos y nos tuvimos que quedar todos adentro, quedarnos todos en casa, lo cual llevó a tener que reacomodarnos rápidamente. El otro día leía un artículo de un economista que decía que una de las cosas que más le habían impactado era que de repente 2.500 millones de personas en simultáneo habían empezado a trabajar a través de las redes, casi de un día para el otro, lo cual esto nos muestra la capacidad que tiene el ser humano de reacomodarse y acomodarse a las situaciones. Ahora, obviamente esto no es fácil y esto lleva también un tiempo. Y fíjense cómo lo que sucedió en un principio, ¿no? Que fue quedar como atrapados todos en esta incertidumbre de no saber cómo hacer, los chicos de repente en casa, el trabajo en casa, todo en el mismo espacio y en el mismo tiempo, lo cual requirió de un esfuerzo de creatividad y de acomodación muy grande. Y sobre todo esto de poder abrir distintos espacios dentro del espacio familiar para poder acomodar ritmos, acomodar tareas, acomodar todo lo que significaba estar todos juntos en el mismo momento. Y obviamente que esta situación a nivel conyugal también trajo aparejadas un montón de situaciones, porque de golpe se perdió el espacio también de la intimidad, y de la intimidad entendida como ese espacio de diálogo, de poder compartir, de poder estar con el otro en un tiempo diferente, donde también esto quedó invadido por todas las actividades conjuntas que tuvieron que empezar a realizarse. Sin embargo, fíjense que a medida que fue transcurriendo los días y fueron transcurriendo las semanas y fueron transcurriendo los meses, repentinamente todo empezó como a tener una nueva acomodación. Yo creo que este es el gran desafío, ¿no? Cómo aprovechar este tiempo para poder también repensar, y repensar cada uno, y repensar entre los dos, bueno, qué cosas pudimos aprender, qué cosas pudimos descubrir, qué cosas no quisiéramos que vuelvan a ser como antes, y qué cosas a lo mejor sí estamos extrañando, porque algo que a mí me parece muy importante tener en claro en todo este camino que estamos recorriendo,
es que en el fondo, más allá de este impacto de tener que acomodarnos rápidamente a un montón de cosas, en el fondo también hay una situación de duelo por aquellas cosas que se perdieron, no solamente por la situación de enfermedad, por la situación de las personas bueno, que partieron, o de aquellas personas que tuvieron que transitar el duelo por la pérdida de un ser querido, sino también el duelo por aquellas situaciones, proyectos que quedaron truncados, que de repente no se pudieron continuar y que requirieron de todo una acomodación interna muy profunda. Esta fluctuación emocional, de alguna manera, fue la que llevó a estar con distintos estados de ánimo. Y vieron que cuando uno está en un estado de ánimo muy fluctuante, muchas veces se producen situaciones de confrontación y de crisis, porque en definitiva esto es una gran crisis. Y ustedes saben que la palabra crisis ¿sí? Significa riesgo para los orientales y significa también oportunidad. Pero el otro día, dando una charla sobre este tema, descubrí que para los griegos la palabra crisis viene, digamos, en su origen, a traer un concepto que me parece que es sumamente importante y que quizás también nos puede ayudar, ¿no? Que es tamizar, separar. Y creo que justamente este es un tiempo donde es importante, bueno, parar un poquito y empezar a separar aquellas cosas que aprendimos, que no nos gustan, que nos gustaron, que quisiéramos que sigan, y para eso es fundamental el primer paso, que sería parar un poquito y darnos un ratito de tiempo. Por ejemplo, esto que están haciendo ustedes hoy, que es dedicar un rato de la mañana para poder, de a dos, empezar a repensar. Porque vieron que, paradójicamente, el tiempo empezó a tener una percepción diferente, pero paradójicamente también tenemos la sensación de que todo va muy rápido, porque lunes, martes, miércoles, sábado, domingo pasa a ser lo mismo. De ahí que era tan importante, o es tan importante esto de marcar ciertas diferencias, sobre todo en el horario laboral, en el horario de descanso, en el horario de estar en familia, y en el horario también de darnos un espacio para estar juntos y para poder conversar y para poder ver qué es lo que nos está pasando. Porque una de las cosas que yo fui observando a lo largo de estos casi ya 4 meses de estar en esta situación, es que muchas cosas que quizás nos venían sucediendo se pusieron en evidencia. ¿Qué significa esto? Significa que al no haber demasiado espacio para distraernos, demasiado espacio para hacer ruido, empezaron a aflorar aquellas situaciones que quizás ya venían antes. Y esto trajo aparejado muchas situaciones quizás de crisis y de conflictos y de ver cómo manejarnos con todas estas fluctuaciones emocionales de cada uno, del otro, de los niños, de la humanidad en su totalidad. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, porque esta misma charla dada a lo mejor en otro tiempo, quizás no se hubiera hecho esta introducción y se hubiera ido directamente a otros conceptos, porque ya hay muchas cosas que veníamos, pero hoy esta situación nos requiere primero que nada detenernos, ¿no? Parar y repensar muchas cosas que tienen que ver en realidad con la vida, ¿no? La vida con mayúscula. Bueno, ¿cómo queremos vivir? Antes, yo cuando la otra vez también daba otra charla, decía, yo no sé si hablar en pasado, en futuro o en presente, ¿sí? Porque hay muchas cosas que fueron antes de la pandemia y otras van a ser después de la pandemia, y vieron que en general cada vez se habla más de la nueva normalidad, y qué sería la vieja normalidad, bueno, y así estamos, ¿no? Tratando de encontrar palabras para poder describir y entender esto que estamos vivenciando, esto que estamos sintiendo, esto que nos está pasando, que nos va confrontando con un montón de situaciones, donde el primer paso es parar. Entonces, teniendo, digamos, claro un poquito este contexto que nos invade y nos involucra a todos, quizás es importante recordar algunas nociones que yo sé que ustedes las saben, pero que quizás nos ayudan a entender, bueno, cómo lograr encontrar esas estrategias para recuperar ese diálogo y esa comunicación y esa intimidad que es tan necesaria para lo que va a venir o para lo que está viviendo o está siendo, ¿no? En ese sentido creo que nuestra lengua tiene
tiempos verbales que nos ayudan a describir muy claramente, ¿no?, lo que está sucediendo, los famosos frases que a veces ayudan a tratar de compartir ahora la pantalla, así les muestro un power para que vayamos compartiendo todos, no sé si se ven bien, y quizás también lo vamos a ver si lo podemos recordar, significa volver a pasar por el corazón. Y volver a pasar por el corazón significa volver a sentir, vivenciar aquello que en algún momento fue tan fuerte y que sigue siéndolo, pero que obviamente a medida que los años van pasando, todo lo que tiene que ver con ese vínculo de pareja va teniendo distintas modificaciones y distintas transformaciones, porque obviamente el ser humano es un ser dinámico y que está en continuo cambio y movimiento. Sin embargo, me parece que es importante recordar aquello que es la base que nos permitió llegar hasta donde estamos y seguir hacia donde nos propusimos, ¿no?, que es compartir esta vida junto con el otro. Entonces, el primer punto que me parece que es importante es volver a recordar qué es el amor, ¿sí? Obviamente que hablar del amor, no sé, pero me parece que hay una síntesis que nos ayuda a entenderlo y a un poquito esto, ¿no? Primero que nada, entender que el amor no es solo aquello que siento, el amor también es aquello que pienso, ¿sí? Por eso es una decisión. Y es una decisión consciente de ir hacia los otros. Y en este caso, en determinado momento, generó ese sentir, ese vivenciar. Si tuviera aplicación con estos conceptos, les hubiera preguntado si el amor se siente o se piensa, ¿sí? Y seguramente más de uno contestaría que se piensa, porque cuando uno eligió a aquella persona con la que está al lado, ¿sí?, mucho trajo, algo les llamó la atención y quisieron más, quisieron ver un poco más. Y en ese querer ver un poco más, ya es necesidad de me atrajo y que quiero conocer un poco más. Y eso me parece que es fundamental, porque muchas veces, y sobre todo en la actualidad, se cree que deja de tener sentido ese vínculo. Y la realidad es que justamente este concepto, porque en esta decisión de ir hacia el otro y el otro de ir hacia mí, hay que justamente ayudar al otro a ser la mejor versión de sí mismo. Y ojo que estamos diciendo la mejor versión de sí mismo, y no la mejor versión que yo quiero, porque ahí vamos por más. El otro, ¿sí?, me ayude a hacer esa mejor versión, aquello mejor que puedo ser, ¿sí?, que puedo expresar y que puedo dar. Y me parece que en esa combinación y en esa especie de danza, ¿sí?, es donde se va recreando esto que tiene que ver con este vínculo, que es la base, ¿sí?, para justamente la formación de una familia, para después poner, digamos, en juego todas las otras situaciones que se van presentando. Y acá entra a jugar algo que me parece que es clave, que tiene que ver, otra vez, ¿no?, con recordar. Estamos haciendo un poquito de retrospectiva, pero que a veces está bueno recordar cuál fue nuestro proyecto, cómo ponerlo sobre la mesa y volver a reproyectar. Yo creo que gran parte de esta pandemia es justamente aprovecharla para poder resignificar nuestra propia vida, resignificar nuestro proyecto común, resignificar realmente el sentido más profundo de las cosas. Fíjense que
paradójicamente, ¿no? A mí es algo que me llama mucho la atención, de golpe todos los seres humanos estamos adentro y la naturaleza, sin embargo, sigue su recorrido. La pandemia parece ser que no la ha afectado, al contrario, pareciera ser que la ha mejorado. Esto también llama la atención, ¿no? Los procesos, cómo tienen un tiempo. Entonces me parece que estaría bueno aprovechar a repensar entre los dos, bueno, ¿cuál es nuestro proyecto común? ¿Sí? ¿Cómo lo fuimos desarrollando? ¿Y cómo lo podemos resignificar a partir de todas estas situaciones que obviamente han traído aparejado, como dije antes, situaciones de dolor, situaciones de pérdida, situaciones económicas sumamente complejas, pero que a su vez están requiriendo de un desarrollo de la creatividad para poder salir adelante, porque fíjense que la pandemia probablemente en algún momento va a terminar, ¿sí? En la historia de la humanidad no es la única, ha habido muchas, pero la vida va a continuar, ¿sí? O sea, la pandemia terminará, pero la vida continúa. Entonces, frente a esto, bueno, ¿dónde nos paramos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y recordar el proyecto en común es tener en cuenta que esa construcción se hace de a dos, ¿sí? Y es ese pasaje de aquello que cada uno se imaginaba a esa vida real, cotidiana, a la realidad de todos los días, con todo lo que esto implica, y esa unión entre los dos que forma esta nueva coidentidad, recordar que fue voluntaria, que fue libre y que implicó un compromiso. A mí la palabra compromiso me parece que es una palabra sumamente interesante. En lo personal me gusta mucho estudiar y ver la etimología de las palabras, ¿no? Porque cuando uno descubre o va viendo el significado de las palabras, entiende el sentido. Y fíjense que en general en la actualidad pareciera ser que compromiso es una palabrita que se usa cada vez menos, ¿sí? No sé si habrán dado cuenta. Y en realidad, cuando uno descubre qué significa compromiso, entiende por qué cada vez se usa menos. Y la palabra compromiso significa meterse en el futuro del otro. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo me comprometo con alguien, me comprometo con un trabajo, me comprometo con una situación, esa persona, ese trabajo, esa situación forma parte de mi vida. Si yo no me comprometo, es hasta ahí. Y en ese hasta ahí es lo que muchas veces sucede. Bueno, hasta que venga una situación difícil, una situación de conflicto, lamento informarles, y ustedes lo saben ya muy bien a esta altura de la vida, que la vida está llena de situaciones de conflicto, llena de situaciones de crisis. ¿Por qué? Porque es cambio y es movimiento. Y creo que nada más claro que observar la naturaleza para ver esto, ¿no? Hay un momento en que las hojas caen y pareciera ser que el árbol está muerto y sin embargo hay un proceso interno que está en toda su explosión interna que no se ve para después salir a la luz. Es como un embarazo, ¿no? Durante esos 9 meses se producen una serie de situaciones increíbles, casi realmente milagrosas, pero que necesitan ese tiempo para después salir a la luz. Y fíjense cómo muchas veces en el lenguaje común, un nacimiento, ¿sí? Ahora ya no se usa tanto, pero antiguamente se decía dar a luz, ¿sí? Salir al mundo, salir a la luz de la vida. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, renovar quizás ese compromiso ayuda a poder recuperar el sentido por el cual estamos hoy acá, ¿sí? Que muchas veces en la cotidianidad, en el día a día, en esta situación tan compleja y tan difícil, quedamos atrapados en esa fluctuación emocional que no permite encontrar los espacios para poder dialogar, para poder comunicar y para poder expresar. Por eso en este recordar y en este armonizar y acomodar distintas situaciones, recordemos que durante mucho tiempo acomodaron caracteres, acomodaron costumbres, formas de vida, ¿sí? Criterios para las decisiones. Y que quizás estos 3 puntos está bueno recordarlos porque son la base para ese diálogo, ¿sí? Y recuerden que diálogo justamente significa dos, ¿no? Es entre dos. Y ese diálogo común y conjunto es fundamental para poder ayudarse en esta situación, en este momento donde se requiere de mucha comunicación. Ustedes saben bien, y esto lo vamos a ver en un ratito,
que es imposible no comunicarse, todo es comunicación, lo que digo y lo que no digo también. Entonces muchas veces los silencios y este estado emocional que nos va como envolviendo, porque muchas veces el cansancio, la angustia, la incertidumbre, el no ver una luz en el camino, hace que muchas veces uno quede atrapado en un estado que no permite el diálogo, que no permite el abrirnos a compartir con el otro. Por eso es muy importante esto como traerlo, ponerlo sobre la mesa y recordar que ya vienen caminando, ¿sí?, desde hace tiempo, y que está bueno a lo mejor hoy, y frente a esta situación, detenernos para observar cómo estamos, cómo está el otro, qué nos está pasando, ¿sí? En este momento donde no hay mucho ruido, aprovechar esos momentos también para hacer un poco de silencio y escucharnos para poder escuchar. Bien, sigamos avanzando un poquitito. Bueno, ahora los voy a invitar a jugar un rato, así que Angelita, te voy a pedir que me leas lo que ven. Yo sé que muchos de ustedes conocen esta imagen, así que les voy a pedir que pongan así, lo primero. ¿Qué es lo primero que ven? A ver qué encuentran. ¿Está apareciendo algo? No, yo miro acá también en el... ¿Dicen algo, Angelita? ¿Tenés el... A ver, si hay alguno que conteste. Sí. Ahí me sacaron el silencio. En el chat no pusieron nada. Si querés te puedo, acá pone Steffi, una mujer mirando al costado. Una señora, okay, dice otro. Una señora, una mujer mirando al costado, ¿algo más? Eso es lo que yo también vi, una mujer mirando al costado. ¿Una mujer joven o una mujer vieja? Un papá dice una joven, una jovencita, dice Carlota. Una jovencita, muy bien. Bueno, esto sería, podríamos jugar un montón de tiempo, no lo vamos a hacer justamente por esta modalidad, pero con los 3 o 4 cosas que dijeron ya nos sirve para lo que les quiero mostrar. Fíjense que la realidad es que todo lo que dijeron es verdad que está. Hay una mujer joven, a ver si con el cursor la ven, este es el pelo, el perfil, ¿sí?, el cuello, acá tiene un collar. Y también hay una señora vieja, ¿sí?, que este sería como el pañuelo, la nariz, ¿sí?, la pera, la boca. Después la pueden buscar, es una imagen muy conocida. Y podríamos seguir viendo un montón de cosas. Hay un conejo, hay un delfín, hay un puercoespín, hay de todo. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque esto nos ayuda a entender que muchas veces frente a lo mismo, frente a la misma situación, observamos cosas distintas, vemos cosas distintas, nos pasan cosas distintas, entendemos cosas distintas. Y esto es muy común que suceda, sobre todo en las parejas, donde frente a lo mismo, las miradas son diferentes. Y muchas veces esto trae aparejado situaciones de conflicto, ¿sí? Porque una de las primeras situaciones que ocurren en la comunicación es esto de suponer. Yo supongo que ustedes vieron una vieja o supongo que vieron una joven. Pero si me quedo con lo que supongo, puedo ir creando una serie de ideas a partir de algo que si no corroboro, ¿sí?, probablemente entremos en una situación de conflicto. Y esto es algo muy común que sucede en las parejas, ¿no? Ver lo mismo de manera diferente, pero no ponerlo sobre la mesa. Entonces nos quedamos con suponer, supongo que como hace 20 años que estoy con vos, sé lo que vas a pensar, y la realidad es que no, no sé qué piensa el otro, por más que lo conozca hace tantos años, y el otro no lo comunica. Esto es parte de una de las notas características del ser humano. La intimidad es aquello que comunico o no comunico, que muestro o que no muestro. Entonces, es muy importante esto tenerlo claro, porque muchas situaciones de conflictos comunicacionales tienen que ver con el suponer, con el pensar por el otro, con el ver lo mismo desde un solo lugar y tratar de convencer al otro para que lo vea. Y cuando yo estoy convenciendo, en realidad es convencerlo, estoy tratando de vencer,
me estoy tratando de imponer, y esto es lo que trae muchas veces las clásicas luchas de poder, ¿sí? ¿Quién tiene razón? Y la realidad es que si nos quedamos atrapados en quién tiene razón, no gana nadie, ¿sí? El famoso win-win es ganar-ganar. Y para ganar-ganar, primero que nada, tenemos que entender qué es lo que el otro está observando. Y si a lo mejor el otro ve la joven, y yo veo la señora grande o la vieja, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a estar hablando de cosas diferentes. Y esto sucede en infinidad de situaciones, que después, si no se aclaran, generan situaciones de crisis o situaciones de conflicto y a veces situaciones mucho más profundas. Entonces está bueno jugar un poquito y ver entre los dos qué estamos observando, ¿sí? Así que yo los invito después a cada uno de ustedes a que busquen esta imagen y jueguen, ya que no hay mucho para hacer, ¿sí? Que jueguen a ver qué observan. Lo mismo sucedería con esta otra imagen, ¿sí? Donde probablemente, lo voy a decir yo así es más fácil, probablemente muchos puede ser que vean murciélagos y otros puede ser que vean ángeles, ¿sí? Y otros puede ser que vean un plato y otros puede ser que vean un mandala y así sucesivamente. La realidad es que todo eso está bien y todo eso se puede ver, ¿sí? Ahora, si yo me quedo con que solamente hay murciélagos, mientras el otro me dice, no, para mí hay ángeles, estamos en conflicto, ¿sí? Y ahí hay otro de los puntos fundamentales. ¿Cómo ayudar al otro a ver lo que yo estoy viendo? Y cómo el otro me puede ayudar a mí a ver lo que está viendo para poder coincidir. Porque además, fíjense que esto nos amplía la posibilidad de ver el todo. Si yo me quedo solamente con una parte, que serían los ángeles o los murciélagos, me estoy perdiendo de una enorme capacidad que es poder ver el conjunto. Y esto es parte también de ayudarnos a sacar la mejor versión, de ayudarnos a comprender que las distintas miradas nos permiten ver el todo. Por eso es muy importante recordar que somos seres que estamos en movimiento y para eso nos tenemos que mover. Y a veces es cuestión de movernos del lugar, ¿sí? Salir de donde estamos. Si yo me quedo siempre mirando lo mismo, me pierdo de otras cosas que están, ¿sí? Probablemente ustedes desde ahí a lo mejor ven una lámpara que yo sentada acá no la veo, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la lámpara no existe. Sin embargo, existe. Simplemente me tengo que levantar, no lo voy a hacer, porque si no salgo del cuadro, pero moverme y ver otros puntos de vista. Esto es clave en la comunicación. Esta ya me animaría a decirles que es una de las estrategias. Animarnos a cambiar la mirada. Cambiar la mirada es escuchar al otro. Escuchar es un arte, no es tan fácil, ¿sí? Requiere de mucha disponibilidad y disposición para poder hacer. Bien, sigamos avanzando. Por lo tanto, entonces, ¿qué es la comunicación conyugal? ¿O cómo definiríamos esta comunicación que tiene otros ingredientes diferentes, ¿sí?, a otro tipo de comunicación? Porque todo es comunicación. El primer punto fundamental es esto, ¿no? Es poder hacer partícipe al otro de lo que cada uno tiene. ¿Y qué es lo que tengo? Lo que tengo es aquello que siento, aquello que pienso, aquello que veo, cómo registro las cosas, qué me pasa frente a una situación. Porque muchas veces puede suceder que uno lo vea de tal manera, pero le afecte en el plano emocional, y al otro a lo mejor no. Y si al otro esto no lo puede comprender, difícilmente entonces se pueda dialogar o se pueda llegar a algún acuerdo, que en definitiva de eso se trata, ¿sí?, de poder acordar y de poder ser claros para poder seguir creciendo. Y por lo tanto, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Cómo compartir estos significados, esto que para mí tiene tal sentido, en un clima de calidez, en un clima de afecto, recordando lo que vimos en la primera filmina, ¿no? Que el amor es ayudar al otro a ser la mejor versión, que es una decisión libre de ir hacia el otro. Entonces, ¿cómo ayudarlo en esto y cómo ayudarlo? Obviamente, esto no quiere decir que sea siempre fácil, porque muchas veces el enojo, la ira, tiñe todo esto que en el fondo sentimos y sabemos. Por eso es muy importante también aprender a autoobservarnos, cada uno, poder registrar qué es lo que me pasa, qué es lo que me dolió,
muchas veces es más fácil enojarse que expresar claramente lo que generó ese enojo. Y muchas veces atrás del enojo hay un profundo dolor, pero cuesta más hablar del dolor que enojarse. Entonces, cuando uno se enoja, a lo mejor el otro se siente atacado, entonces ataca y entramos, ¿sí?, en lo que se llaman las escaladas, que muchas veces terminan generando una situación de casi de violencia en los casos extremos, pero sin ir a los casos extremos, sí de quizás herir al otro cuando a lo mejor no, cuando concretamente esa no era la intención. Entonces, me parece que es muy importante, primero cada uno aprender a registrar, a tener claro qué cosas son las que me molestan, cuáles me gustan, cuáles me duelen, qué me enoja, cómo, si yo sé que al otro, no sé, le hace bien que yo guarde las cosas de la cocina. Bueno, las guardo, aunque a lo mejor para mí me da lo mismo que estén afuera, pero esto hay que explicitarlo, porque si no entramos en un juego de adivinanzas y casi de jugar a las escondidas. ¿Se acuerdan cuando uno era chico y jugaba a las escondidas? Si jugamos a las escondidas y damos por supuesto o sobreentendido que el otro sabe que a mí me gusta tal o cual cosa, lo más probable es que esto termine generando una situación de conflicto. Y muchas veces, ya entrando digamos en otro plano, pero muchas veces las crisis matrimoniales empiezan con cositas muy chiquitas que se van guardando, que se van acumulando, que se van dejando de expresar y que después explotan o entonan ante otra que no tiene nada que ver. Por eso es muy importante trabajar la comunicación y sobre todo en este tiempo donde, como dije antes, el laberinto, digamos, mental y emocional en el que a veces quedamos atrapados por la situación externa, porque esto vino de afuera, no es que uno fue a buscarlo, ¿sí? Esto vino de afuera y de golpe nos interpeló. Entonces, obviamente sacó un montón de cosas a la luz, como dije antes, que hay que reacomodar y reordenar. ¿Ok? Bien, sigamos avanzando otro poquito más. Por lo tanto, todos sabemos que existe una comunicación verbal y una comunicación no verbal, donde muchas veces la comunicación no verbal tiene mucha más fuerza que la verbal. Ahora, si lo no verbal va acompañado de lo verbal, la fuerza en sí misma enorme, y uno con una palabra puede herir como puede sanar. Uno puede con la palabra dar un aliento al otro o sacarlo de juego. Entonces, es muy importante ser consciente de la fuerza que tiene la palabra. Y cuando la palabra va acompañada del gesto y va acompañada del lenguaje corporal, tiene una fuerza que no se le olvidan más. ¿Sí? Eh, 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 en las carreras de comunicación general distintas, ponen el volumen para ver si las palabras coincidían con lo que captaron a nivel corporal. ¿Sí? Y muchas veces uno ahí se da cuenta que hay discursos donde lo que se dice no tiene que ver con lo que el cuerpo nos está diciendo. Y esto, llevándolo al vínculo de la pareja, es muy importante. Porque muchas veces los silencios también son comunicación. ¿Sí? Cuando yo estoy en silencio, estoy comunicando que no quiero hablar, aunque no lo diga. Entonces, los silencios son muy importantes, los silencios, los gestos, porque a veces generan en el otro una interpretación que quizás no tiene nada que ver con lo que la persona está sintiendo. Esto llevado, digamos, a otro plano es lo que sucede muchas veces con los famosos mensajitos de WhatsApp, ¿no? Donde uno escribe algo, pero la entonación la pone el otro cuando lo recibe. Y la entonación le da sentido. Entonces, una misma frase con una entonación tiene un significado y con otra entonación tiene otro. Y eso muchas veces genera mala comunicación, ¿sí? O mala interpretación de algo que no se quiso decir de esa manera. Por eso yo siempre, cuando atiendo parejas, les digo, por lo menos por una semana no se manden mensajes, hablen, ¿sí? Hablen. Porque cuando uno escucha en la entonación, entiende el sentido. Si no, corremos el riesgo de ponerle el propio. Y hoy, en esta situación donde estamos en una convivencia 24/7, es muy importante el lenguaje no verbal.
es muy importante respetar los tiempos, encontrar los espacios, para que no quede todo enmarañado en la misma situación y en el mismo lugar, ¿sí? Así que no se olviden de, esto es un axioma en comunicación, que dice que es imposible no comunicarnos, y que eso quiere decir entonces que todo lo que decimos y no decimos está comunicando algo. Okay. Bien. Por lo tanto, ¿cuáles serían, ya dijimos, una de las estrategias? Otra de las estrategias es desarrollar lo que se llama la escucha activa, que seguramente todos ustedes conocen, pero que no es tan simple como parece, ¿sí? Como yo les dije hace un ratito, así un poquito al pasar, aprender a escuchar es un arte. Como todo arte, requiere de práctica, requiere de presencia, requiere de ir y venir e ir armando, ¿sí? Y la escucha activa requiere fundamentalmente de ciertas, digamos, tiene ciertos obstáculos y ciertas ventajas que podemos ir desarrollando. Uno de los obstáculos, en esto vamos a ir por la negativa, para poder después, para que les quede bien clarito cuáles son las ventajas de aprender a escuchar. Uno de los obstáculos es cuando uno solo pone atención en aquello que me interesa. ¿Por qué la escucha es tan difícil? Porque muchas veces, cuando estamos escuchando a otro, estamos más pendientes de lo que le vamos a contestar, de cómo le vamos a refutar, que lo que realmente me está diciendo. Por lo tanto, aprender a escuchar requiere una disposición interna de acallarme, ¿sí? De estar en silencio interno para poder escuchar, y no estar pendiente de lo que voy a responder. Otro de los puntos, otro de los obstáculos es no expresar lo que siento, ¿sí? Frente a lo que el otro me está diciendo. Y también la ansiedad, ¿no? La ansiedad a responder, que además en estos tiempos, la ansiedad es uno de los componentes que más se ha elevado en los últimos meses, ¿sí? Ya de por sí, la ansiedad generalizada era uno de los diagnósticos prevalentes a nivel mundial, que en esta situación está exacerbado, con lo cual tenemos que aprender a bajar, respirar, ¿sí? Estar en calma para poder escuchar al otro. Bien. Y el otro punto fundamental son los filtros, ¿sí? Muchas veces cuando filtramos, ¿sí? ¿Filtrar qué significa? Significa que está muy vinculada con la primera. Poner un filtro y solamente querer escuchar lo que quiero escuchar, no lo que el otro me está diciendo, ¿sí? ¿Y cuáles serían las ventajas de la escucha activa? Primero que nada, tener más conocimiento del otro, porque cuando yo lo escucho, descubro lo que el otro me está diciendo, lo que el otro está sintiendo, lo que el otro le está pasando. A su vez, esta disposición de la que hablábamos antes me permite bajar la ansiedad, porque si yo me dispongo a escuchar, ¿sí? Me calmo internamente, bajo la ansiedad y puedo tener una mayor escucha de lo que el otro me dice. Este es un punto clave y que generalmente en los talleres de comunicación se usa muchísimo, esto de dar tiempos para escuchar y tiempos para responder. Porque como esto no lo sabemos hacer, algunos sí, ojalá, muchas veces necesitamos obtener una práctica. Y una práctica concreta es, por ejemplo, si hay un tema del cual tenemos que hablar, decir, bueno, habla 5 minutos uno y el otro escucha, no interviene, no dice nada, y después habla 5 minutos el otro, de la situación que se está planteando, y después intercambian qué escucharon de cada uno. Este es un buen ejercicio para que hagan, ¿sí? Así que ya tienen dos. Tienen la imagen para jugar y ver qué es lo que ve cada uno. Tienen este ejercicio de escucha activa que lo pueden perfectamente hacer en sus casas, con tiempos limitados de cada uno de escucha, tiempos limitados para decirle al otro lo que pasó, y quizás ahí descubren cómo muchas veces uno mal interpreta lo que el otro está diciendo, ¿sí? Así que ya tienen dos ejercicios para hacer. Y esta escucha va a facilitar justamente en lograr llegar a un acuerdo, que justamente es el objetivo que nos interesa, que podamos acordar, ¿sí? Bien. Por lo tanto, ¿cómo podemos lograr, o cuáles serían facilitadores para que generar de alguna manera esta posibilidad y este clima en esta situación? Y en esta situación de pandemia donde, como decíamos al principio, hay pocos espacios y poco tiempo.
Creo que uno de los puntos fundamentales es acordar entre los dos, darse un pequeño espacio durante la semana, durante el fin de semana, para ustedes dos, para decir, bueno, este es nuestro tiempo, así como los chicos tienen su tiempo de juego y su tiempo de clases, bueno, ahora creo que están de vacaciones, o por lo menos acá están de vacaciones, para hacer otras cosas. Bueno, que este sea un ratito para ustedes dos, que es necesario. Y esto también es un buen ejemplo para los chicos, ¿no? Decir, ahora mamá y papá necesitan estar tranquilos un ratito. Así que ese ratito pueden mirar una película, pueden hacer un juego de mesa, no sé, inventar. Hay que ser muy creativo en estos tiempos porque las respuestas que teníamos antes ya no nos sirven, ¿sí? Entonces tenemos que generar nuevas respuestas a todas estas preguntas que tenemos aquí. Primer facilitador, ser pacientes. ¿Sí? Hacer preguntas, las preguntas abiertas, no preguntas con respuesta incluida. ¿No es cierto que a vos te pasa? No, no sé si es cierto. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿no? ¿Cómo te sentís? Escuchar, por lo tanto hay que hablar menos. Para eso el ejercicio que les di antes. Aprender a ponerse en el lugar del otro, pero realmente. Uno nunca puede ser exactamente el otro porque uno es uno. Pero puede tratar de hacer el intento de ponerse en los zapatos del otro, de cómo se está sintiendo, o cómo está pensando. Hablar en primera persona. Esto es clave. Generalmente hablamos en tercera persona, o hablamos de otro, y nos cuesta expresar lo que realmente nos está pasando. Hablar en primera persona nos hace hacernos propios y apropiarnos de esto que estamos sintiendo, de esto que nos está pasando, de esto que estoy pensando, que me está sucediendo a mí. Que puede ser distinto del otro, pero que de alguna manera permite también hacerse cargo, ¿sí? De lo que está sucediendo. Respetar las diferencias. Puede ser que en algunas cosas no acordemos, pero podemos respetarnos en las diferencias. Esto es clave, ¿sí? Y ver cómo llevar adelante esta situación. Evitar lo famoso siempre y nunca, ¿sí? Esto es una de las claves en comunicación. Expresar las peticiones con claridad, no dar por sobreentendido que el otro sabe lo que yo necesito. Nadie sabe lo que necesito si no lo digo, si no lo expreso, si no lo pongo sobre la mesa. Porque si no entran a aparecer esto que decíamos antes, ¿no? Los supuestos, y entonces armo toda una historia en base a un supuesto, que después quizás no tiene nada que ver con lo que el otro quizás está necesitando, ¿sí? Hablar un tema por vez. Esto también es fundamental, porque a veces uno, sobre todo nos pasa a las mujeres, que empezamos con un tema y seguimos con otro, y con otro, y con otro, y con otro. Hay una frase que dice que la raíz de los problemas es irse por las ramas, y después al final no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, sí es importante ayudarnos a decir, bueno, hablemos de este tema. Cerramos, hablamos de otro tema. Y obviamente que pueden tener relación, porque seguramente la van a tener, pero es clave para poder acordar, ¿sí? Y permitir expresar los sentimientos dolorosos. Esto también me parece que es muy, pero muy importante. Ser claros en aquello que nos duele, en aquello que nos hace mal, en aquello que nos hace bien también, no dar por sobreentendido o por que el otro me conoce hace 1000 años, entonces sabe cómo soy, sabe lo que siento, sabe lo que necesito, porque también uno puede ir cambiando, y quizás lo que hace 20 años necesitaba no es lo que necesito hoy, porque las situaciones van cambiando, sobre todo cuando la familia además se va agrandando. Así que bueno, estas serían algunas de las claves, pero para ir terminando y dar tiempo a las preguntas, me gustaría terminar con estas 5 C, que se usan sobre todo para lo que es el trabajo en equipo. Y realmente la vida en pareja y la vida conyugal es un trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo significa esto de poder comprometernos no solamente con nuestros afectos, sino con lo que pensamos y con lo que sentimos, sino con este proyecto en común, basado en la confianza, que es clave para poder ir creciendo en este proceso, donde la complementariedad justamente de las diferencias es lo que nos va a permitir ver el todo, el poder tener un trabajo coordinado a partir de las diferencias, ¿sí? A partir de esas diferencias que nos enriquecen, podemos coordinar mejor, porque uno tiene facilidad para una cosa, otro para otra, nos podemos ayudar,
y en esto es clave la comunicación. Y me parece que estas 5C nos pueden ayudar a poder ir desarrollando cada uno de ustedes distintas estrategias que les permitan mejorar la comunicación, generar ese espacio de intimidad, poder acordar y sobre todo seguir creciendo en esto que hace unos muchos años, pocos años, no sé, cada uno sabrá, en algún momento los unió en un proyecto juntos para poder seguir avanzando. Sobre todo en este tiempo que nos desafía a ser creativos, que nos desafía a tener que ir encontrando distintas respuestas y donde yo creo que hoy nadie tiene la clave fundamentales, sino que entre todos tenemos que ir construyéndolas y tenemos que ir encontrando esas respuestas. Por lo tanto, me parece que lo que cada uno de ustedes puede ir aportando en su vínculo va a ser un aporte a su familia, va a ser un aporte también a otros, y así entre todos probablemente iremos entretejiendo, ¿sí?, esta nueva normalidad o esta nueva forma de encarar la vida que va a seguir continuando. Así que bueno, para ir cerrando, me gustaría terminar con esta frase que me parece que sintetiza un poquito todo esto. El amor no se compra ni se vende, se descubre en la transparencia de dos vidas, se construye en el diálogo y en el compromiso mutuo, se cultiva en el respeto, se alimenta en el servicio, se sostiene en la esperanza, se agiganta en el dolor, culmina en la donación total por un mismo ideal y una causa común. Así que bueno, muchas gracias por mi parte, y si te parece, Angélica, abrimos a las preguntas, que no sé si vos tendrás ahí, o si quieren ir ya poniendo. Gracias, muchísimas gracias, Andrea.